Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar de un poco de jurisprudencia. Podemos hacer lo que sería un martes de jurisprudencia o un día de la semana para hablar de jurisprudencia, porque la verdad es mucha la información que se puede sacar de esta importantísima fuente del derecho que cada vez influye en la vida de los abogados. Entonces hoy, en ese sentido, hoy vamos a hablar de tres cositas de esta jurisprudencia que vemos en pantalla, que es la SP 1129 del 2022, bastante reciente, y específicamente se tratan tres temas: el indicio, el autor, específicamente en su faceta de el coautor, y un poquitico se habla del cómplice. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. El primer tema que tratamos es el indicio, y nos dice la Corte que es sabido que la condena puede estar basada en una prueba directa e incluso exclusivamente indirecta, en la medida en que cualquiera que sea la característica del medio de conocimiento, lo imperioso es que su valoración conjunta tenga la condición de superar el estándar de conocimiento de la duda razonable. Aquí la Corte lo que nos dice es la validez del indicio como una prueba como cualquier otra. Es bien conocido que el indicio se le conoce como una prueba que es indirecta, porque por medio de un hecho y una inferencia razonable se llega a una conclusión. Entonces aquí la Corte reclama, siempre reitera esa importancia del indicio como una prueba que obviamente tiene que ser valorada en conjunto con las otras pruebas, y si se supera pues ese estándar, ese nivel de conocimiento de más allá de toda duda razonable, pues procede perfectamente una condena con la prueba de indiciaria. Bueno, el indicio parte 2 o segundo comentario del indicio es que nos dice que esta corporación tiene discernido que las inferencias lógico-jurídicas a través de operaciones indiciarias tienen validez en el sistema procesal en virtud del principio de libertad probatoria. No obstante, los indicios deben estar cimentados en hechos plenamente probados y a las deducciones marcadas por la seriedad y la razonabilidad, a partir de las reglas de la sana crítica, pues solo si se trata de probabilidades o meros criterios de quien realiza el análisis, no pueden ser acogidos para fundar una condena, dado que apenas perviven en el campo de la incertidumbre o la especulación. Bueno, aquí la Corte nos vuelve a reiterar, digamos, esos tres pasos o esas tres etapas del indicio. Lo primero es que debe haber un hecho que, como dice aquí en la pantalla, tiene que estar debidamente probado. Ese es el llamado hecho indicador. Ahora, el segundo paso o la segunda etapa del indicio es la que también nos mencionan en pantalla. La que nos mencionan es la inferencia lógico-jurídica. Debe hacerse una inferencia lógico-jurídica, obviamente tiene que estar basada y apoyada por la seriedad, por la razonabilidad, y a partir de esa inferencia basada en la lógica, basada en las reglas de la experiencia, nos va a permitir llegar a lo que sería la conclusión, y serían los pasos del indicio. También nos mencionan nuevamente de que el indicio es una prueba válida como cualquier otra, que recordemos que en el derecho penal existe un principio llamado de libertad probatoria, que se pueden probar los delitos por cualquier medio, obviamente legalmente admitido, es decir, están prohibidos los medios que sean ilícitos, ilegales, los que no sean válidos obviamente deben excluirse, pero siempre hay libertad probatoria. Pueden haber testimonios, inspecciones judiciales, la prueba pericial, la prueba documental y por supuesto también el indicio. Ahora nuevamente, ¿cómo se estructura el tema del indicio o cuáles son sus etapas? En la construcción del medio del conocimiento, en primer lugar debe demostrarse el hecho indicador. Como ya lo dijimos antes, debe haber un hecho debidamente probado. Debidamente probado, no confundir la prueba del indicio con las pruebas que
acreditan el hecho indicador, que es apenas una parte o un pedacito del primer paso del indicio. Entonces, una vez probado el hecho indicador, vamos a enunciar la regla que otorga fuerza probatoria al indicio. Entonces, ¿cuál es esa regla? Que tiene que estar basada en la lógica, en la sana crítica, y por supuesto en las reglas de la experiencia. Entonces, después del hecho indicador y haber mencionado la regla, resulta imperioso ilustrar el hecho indicado, cuya firmeza dependerá del alcance de la máxima utilizada, y finalmente se produce la valoración del resultado, cuyo análisis conjunto con los demás medios probatorios incorporados al expediente, incluidos desde luego otros indicios que se examinan en consideración a su confluencia y concordancia, permitirá concluir el aspecto que se declara aprobado. Particularmente en esta sentencia, pues la Corte utiliza un lenguaje bastante técnico, pero se repite lo mismo, ¿no? Pues que el indicio está conformado por tres partes, que es ese hecho indicador, que tiene que estar debidamente probado. Luego viene una inferencia lógica. Las inferencias tienen que ser serias. Estamos hablando pues de la libertad de una persona, ¿no? Entonces las inferencias tienen que hacerse bajo reglas serias, lógicas, de la sana crítica, reglas de la experiencia que nos van a llevar a una conclusión. Entonces ahí tenemos un indicio. Ese indicio como prueba debe ser valorado conjunto con las otras pruebas. Si hay varios indicios, vamos a decir que si estos varios, como dice la Corte, tienen concordancia, tienen confluencia, también se puede decir que tengan coherencia, digamos, vamos aumentando el nivel de conocimiento, ¿no? Para superar ese nivel de duda y ver si la persona debe ser condenada. Otro pedacito que está por aquí. La seriedad del indicio, la seriedad de la regla que utilizamos, ya eso está bastante claro hasta ahí, hasta el momento. ¿Se puede condenar a una persona solamente con prueba de indicio o con un indicio? Desde luego, la prueba indiciaria tiene la capacidad de cimentar una sentencia, pero para ello es necesario que en forma unívoca y contundente denote plausible la responsabilidad o inocencia del implicado. En todo caso, la valoración integral del indicio debe considerar todas las hipótesis que puedan confirmar o descartar la inferencia realizada a efectos de establecer su validez y peso probatorio. Aquí lo que nos dice la Corte es que si tienes un indicio grave, es decir, un indicio que está muy relacionado con el objeto del proceso, con lo que se está juzgando, con lo que se está investigando, y esa prueba te lleva más allá, a ese nivel de conocimiento que necesitas para condenar, más allá de la duda razonable, puedes hacerlo. Obviamente pues tienes que analizar conjuntamente todo el material probatorio. Y por supuesto pues esa conclusión que te da el indicio tiene que ser unívoca, tiene que ser contundente. Es decir, por sentido común, por lógica, el indicio debe tener ese nivel, ese conocimiento. Entonces, para mencionar un mero ejemplo de indicio, para que todos aquellos que de pronto todavía no han manejado mucho esta prueba en cualquier escenario académico, digamos que acaban de matar a una persona en una casa. Entonces vemos que el sujeto A, justamente después de que se escuchan unos disparos, ¿no? Porque vamos a decir que mataron a una persona en una casa, se escucharon unos disparos. Entonces un testigo vio que el sujeto A sale corriendo inmediatamente después de haberse escuchado por los disparos, sale corriendo por una ventana e emprende la huida, ¿no? Entonces ahí vemos que justo cuando se escucha el disparo la persona muere. Digamos que se logra determinar por toda la inspección del lugar de los hechos, el levantamiento del cadáver. Entonces se logra determinar, digamos, la hora de la muerte, y ahí hay un indicio, ¿no? Porque la persona estuvo haciendo presencia, es un indicio de presencia, es un indicio de oportunidad. Es decir, se escucha un disparo y una persona sale corriendo, ¿no? Entonces ahí, en virtud de esa lógica, de esa inferencia, podemos concluir de que esa persona podría estar implicada en el homicidio, ¿no? Porque estuvo en el momento, tuvo la oportunidad, estuvo su presencia ahí. Otros indicios
Por supuesto serán sus huellas, digamos algún fluido de su cuerpo, ya sea la sangre, etcétera, el sudor, cualquier otro, por mencionar cómo el indicio puede ir, digamos, aumentando. Los indicios se pueden ir sumando, si son coherentes, si son contundentes, pueden hacer una sentencia condenatoria, ¿no? Por dar un mero ejemplo de lo que sería una prueba indiciaria. Ahora, este segundo tema que vamos a hablar es el tema del autor y el cómplice. Únicamente, bueno, aquí nos dicen quién es autor, ¿no? Pues nos dicen que únicamente quien tiene el dominio del hecho puede tener la calidad de coautor, mientras que el cómplice es aquel que se limita a prestar una ayuda o brindar un apoyo que no es de significativa importancia para la realización de la conducta ilícita, es decir, participa sin tener el dominio del hecho. Recordemos que esta teoría del dominio del hecho, que ha sido tan importante y que todavía se utiliza muchísimo, sobre todo en la parte de los delitos dolosos, nos dicen, bueno, es una teoría que nace de la escuela finalista y nos dicen que es autor quien tenga el dominio del hecho, es decir, quien puede decidir si la conducta se ejecuta o no, o quien puede detenerla, es decir, él decide sobre los acontecimientos. Mientras tanto, que el cómplice presta un apoyo que en principio no es tan importante o que es de menor importancia, y que el cómplice, al ser accesorio, entre comillas, no puede decidir sobre el éxito del plan. Aquí, hablando sobre las características más importantes de la coautoría impropia, ¿cuáles son sus características? Bueno, el acuerdo o el plan común, división de funciones o división del trabajo también le dice, trascendencia del aporte en la fase ejecutiva, es decir, el aporte tiene que ser esencial, como lo dijimos antes. Entonces, ha dicho la Corte que la figura de la coautoría comporta un desarrollo de un plan previamente definido para la consecución de un fin propuesto, en el cual cada persona involucrada desempeña una tarea específica, de modo que respondan como coautores por el designio común y los efectos colaterales que de él se desprendan. Así su conducta individualmente no resulte objetivamente subsumida en el respectivo tipo penal, pues todos actúan con conocimiento y voluntad. Bueno, aquí nos dicen, bueno, que el tema de como los elementos que vimos arriba nos dicen que la coautoría impropia necesita un plan o un acuerdo común. Ese plan o acuerdo común puede ser antes o durante la conducta punible, durante la ejecución del delito. Y por supuesto aquí ya nos empiezan a hablar de que aunque de pronto uno de los que están participando en el plan no realiza una conducta que sea típica, pues también se le van a imputar los delitos que se cometan, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que está en una camioneta esperando emprender la huida una vez sus compañeros salen del banco con el dinero. A pesar de que manejar una camioneta no es una acción que sea típicamente relevante para el derecho penal, lo es precisamente porque hace parte de un plan o acuerdo común, ¿no? Que por ejemplo es robar un banco. Entonces todas las acciones que se cometan hurtando el banco y que bueno, que estén dentro del acuerdo, que sean previsibles, pues se le van a imputar a esa persona que esté en la camioneta, ¿no? El que esté manejando para emprender la huida. Entonces esta segunda parte respecto del concurso de personas en la comisión delictiva, bueno, ustedes pueden leer también en pantalla. Se ha precisado que existen diferencias entre la coautoría material y la impropia, bueno, entre la propia, perdón. La primera ocurre cuando el radio sujeto se acordó. Bueno, aquí básicamente nos dan la diferencia entre la coautoría propia e impropia. En la impropia, pues ya las características las vimos y principalmente hay división del trabajo. En cambio, la propia, todos los sujetos que están dentro del plan realizan la misma conducta. Se dice que en la coautoría impropia hay lo que se llama el dominio funcional, es decir, todos los participantes de ese plan común tienen el dominio funcional del hecho, según las teorías que han dado el finalismo. Bueno, todos hacen parte de ese plan o acuerdo común. Bueno, nos dicen esas características. Aquí nos hablan ya de una parte muy importante, que es el tema de la imputación recíproca,
que es que a todos los integrantes de la banda se les van a atribuir los delitos que se cometan en desarrollo del plan, ¿no? Es decir, todos serán imputados por los delitos que estén previsibles o que estén dentro del plan. Por ejemplo, que ya lo dije antes, el tema de el hurto a un banco, ¿no? Que es un caso tan clásico, que se conoce muchísimo. Entonces eso es lo que significa la parte de la imputación recíproca. Entonces aquí nos dan una serie de comentarios, ¿no? Que cómo debe ser el acuerdo común en el tema de la coautoría impropia. Nos dicen que ese acuerdo pues ya vimos que puede ser anterior o puede ser concomitante a la ejecución, a la conducta, y aquí nos agregan que puede ser expreso o tácito. Entonces aquí la Corte lo que nos dice es que puede ser expreso o tácito, es decir, ni siquiera tiene que ser que los sujetos lo mencionen expresamente, sino que puede serse, el acuerdo puede ser tácito. Increíble, ¿no? Pues este nivel de desarrollo, que ha llegado la Corte, ¿no? En cuanto a esta teoría, que ya dice que el acuerdo puede ser tácito, pero miren lo que dicen aquí: tácito en el sentido de que hasta un gesto, un ademán, una mirada, un asentimiento, una expresión clara de la coincidencia de voluntades es lo que tiene que verse. Por eso el acuerdo tiene que ser tácito o expreso. Entonces el acuerdo común ya saben que puede ser expreso, puede ser tácito. Bueno, es el caso por excelencia, ¿no? Lo más común es que se haga expresamente, y también puede ser tácito, nos repiten aquí. Bueno, y nos mencionan un ejemplo. Normalmente quien actúa como vigía y conoce la ejecución del crimen solo porque está reportando, hace parte del reparto de tareas. Bueno, aquí lo que sucede realmente es que una persona la estaban juzgando porque estaba haciendo, digamos, lo que se conoce comúnmente como campanero, o la persona estaba avisando por donde se movía la víctima. Entonces había como un reclamo por parte del defensor, le estaba diciendo que su aporte en el crimen, en su aporte en un homicidio, pues había sido accesorio, no había sido principal. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a avisar, digamos, los movimientos de la víctima, dónde estaba ubicada, cuando salía de la casa, y en el momento de la ejecución pues se dispuso a avisar, digamos, si venía o no la policía para que no los capturaran, etcétera. Entonces el abogado pedía de que se declarara, digamos, un cómplice y no coautor. Entonces aquí la Corte, bueno, dice que en la división del trabajo que hubo, pues a esa persona le tocó ese rol precisamente de avisar, ¿no? Entonces la Corte también dice que el rol era esencial porque los que cometieron el homicidio no sabían dónde se encontraba la víctima, etcétera. Lo pudieron localizar solamente por la labor de esta persona. Luego entonces aquí pues nos están mencionando precisamente pues todo el tema de la división del trabajo y el reparto de las tareas que según lo que dijimos antes, pues estructuraría la coautoría y no pues la complicidad. Y también se dijo, repito, que su aporte fue esencial. Entonces aquí vemos cuánto podemos sacar realmente a una jurisprudencia que no es tan larga. Aquí se las dejo cuál es la fuente: de la Corte Suprema de Justicia, el ponente, el doctor Diego Corredor Beltrán, y es bastante lo que se puede sacar a una jurisprudencia y es muy pero muy educativo. Entonces muchísimas gracias por ver el video, like y suscríbete si te gustó, y espero que estés muy bien. Te mando un gran abrazo. Chao, chao.